Desde la radicación de la solicitud de refugio hasta el día de la audiencia. ¿Cómo saber el estado de tu caso de refugio en Canadá? Entidades, comunicaciones y acceso a la información. ¿Cuánto tiempo lleva esperando saber algo de tu caso de refugio en Canadá? ¿Sientes que tu abogado no te explica nada, que las cartas no llegan, que no sabes si tu audiencia ya tiene fecha, o si te perdiste algo importante? Si alguna vez buscaste en Internet cómo saber el estado de tu caso de refugio en Canadá, este contenido es exactamente lo que necesitabas encontrar. Hoy te vamos a explicar, en orden lógico y paso a paso. ¿Qué entidad tiene tu expediente según la etapa en que te encuentres? ¿Cómo puedes comunicarte con ellas? ¿Qué documentos y confirmaciones debes esperar recibir? Y algo que muy poca gente sabe. Tienes el derecho de acceder a la información de tu propio caso aunque tengas abogado. Quédate hasta el final porque esto puede cambiar la forma en que navegas tu proceso. Pasemos ahora a recorrer el proceso completo desde el principio, siguiendo exactamente el orden en que el sistema canadiense maneja los casos de refugio. El primer momento ocurre cuando una persona llega a Canadá y declara que quiere pedir protección como refugiada. Si llegó por un puerto de entrada oficial, como un aeropuerto, un cruce terrestre o un puerto marítimo. La primera entidad con la que tiene contacto es la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, conocida como CBSA por sus siglas en inglés, que significa Canada Border Services Agency. Si la persona ya estaba dentro de Canadá y decide solicitar refugio más adelante, puede presentar su solicitud directamente ante Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, conocido como IRCC. En este primer momento, la persona recibe documentos físicos que debe guardar con absoluto cuidado. Recibe la confirmación de que su solicitud fue recibida, un formulario de referencia, y en muchos casos un documento provisional que le permite permanecer legalmente en Canadá mientras su caso avanza. En esos documentos aparece su número de expediente, que es el código único que identificará su caso durante todo el proceso. Ese número es indispensable para cualquier comunicación futura con cualquier entidad. A continuación viene la etapa de elegibilidad, que todavía está en manos de IRCC o de la CBSA según corresponda. En esta etapa, el sistema verifica si la solicitud cumple los requisitos básicos para ser analizada formalmente. Esto no es una decisión sobre si el refugio será otorgado o no. Es simplemente una verificación inicial. Al final de esta etapa, la persona recibe una notificación, que puede ser física o electrónica, confirmando que su caso fue declarado elegible y que será transferido al Tribunal de Inmigración y Refugiados de Canadá. Después de esto, el caso pasa al Tribunal de Inmigración y Refugiados de Canadá, conocido como IRB por sus siglas en inglés, que significa Immigration and Refugee Board. A partir de este momento, el IRB es la entidad principal responsable del proceso. Es importante entender que el IRB es un tribunal independiente. No es parte de IRCC ni de la CBSA. Tiene sus propias reglas, sus propios funcionarios, y su propio sistema de comunicaciones. Desde que el caso llega al IRB, todas las notificaciones sobre fechas de audiencia, documentos requeridos y decisiones finales vienen del IRB, no de IRCC. El IRB le enviará a la persona una notificación con la fecha de su audiencia. Esa notificación puede llegar de forma física por correo postal a la dirección registrada, o de forma electrónica si la persona o su representante activaron la comunicación digital. Este punto es crítico. Si la persona cambia de dirección en cualquier momento del proceso, debe notificarlo de inmediato al IRB, porque si la notificación de audiencia llega a una dirección incorrecta y la persona no se presenta, las consecuencias pueden ser muy graves para su caso. Ahora bien, hablemos de algo que genera mucha confusión. Si tienes un abogado o representante legal, ¿solo él puede saber lo que pasa en tu caso? La respuesta es no. Cuando una persona designa un representante legal ante el IRB, el tribunal envía las comunicaciones formales a ese representante. Pero eso no significa que la persona titular pierda su derecho a estar informada. Significa que el canal oficial de notificaciones pasa por el representante. Tú, como titular del caso, tienes el derecho absoluto de pedirle a tu representante legal que te informe sobre cada etapa, cada documento pendiente, cada fecha próxima y cada novedad del expediente. Un representante legal tiene la obligación profesional de mantener a su cliente informado. Si sientes que no estás recibiendo información suficiente, puedes y debes solicitarla directamente. Además, la persona titular también puede comunicarse directamente con el IRB para confirmar fechas, actualizar su dirección, o hacer preguntas generales sobre su expediente. Para hacerlo, debe identificarse con su nombre completo y su número de expediente.
El IRB tiene oficinas regionales en las principales ciudades de Canadá, y su información de contacto está disponible en su sitio web oficial. Pasemos ahora a hablar de los dependientes incluidos en una misma solicitud. Cuando una solicitud de refugio incluye a varios miembros de una familia, el titular principal es quien encabeza el expediente. Las comunicaciones formales generalmente se dirigen al titular o al representante legal. Sin embargo, cada persona mayor de edad incluida en la solicitud puede realizar consultas directamente al IRB sobre su propio caso, siempre identificándose correctamente con el número de expediente compartido. Hablemos ahora de qué ocurre después de la audiencia. Una vez celebrada la audiencia ante la División de Protección de Refugiados del IRB, el miembro del tribunal toma una decisión. Si la decisión es positiva, la persona es reconocida como refugiada o como persona en necesidad de protección. Y el caso regresa a IRCC para iniciar el proceso de residencia permanente. En ese momento, vuelves a comunicarte principalmente con IRCC. Si la decisión es negativa, existe la posibilidad de apelar ante la División de Apelaciones de Refugiados del mismo IRB, dentro de plazos muy estrictos que no debes perder. Hablemos ahora de los términos legales clave que necesitas conocer para entender todo este proceso. El primer término es número de expediente. Es el código único asignado a tu solicitud de refugio desde el primer momento. Aparece en todos los documentos oficiales que recibes. Es el identificador que debes usar en cada comunicación con el IRB o con IRCC. Sin ese número, ninguna entidad podrá ubicar tu caso con rapidez. El segundo término es representante designado. Es la persona autorizada oficialmente para actuar en nombre del solicitante ante el tribunal. Puede ser un abogado, un consultor regulado de inmigración conocido como RCIC, o en ciertos casos una persona de confianza no remunerada. Cuando existe un representante designado, el tribunal le envía las notificaciones formales a esa persona, pero el titular sigue teniendo derecho a estar informado. El tercer término es División de Protección de Refugiados. Es la sección del IRB que celebra las audiencias iniciales y toma las decisiones de primera instancia sobre si una persona califica o no para protección internacional. El cuarto término es División de Apelaciones de Refugiados. Es la sección del IRB que revisa las decisiones negativas de primera instancia. No todas las decisiones negativas son apelables en todos los casos, y los plazos para apelar son muy cortos, por lo que es fundamental actuar de inmediato si se recibe una decisión desfavorable. Pasemos ahora a los errores comunes y mitos que circulan en nuestra comunidad sobre cómo dar seguimiento a un caso de refugio. El primer mito es: si tengo abogado, no puedo hablar directamente con el IRB ni con IRCC. Esto es falso. Tener representación legal no te impide comunicarte con las entidades que manejan tu caso. Puedes llamar al IRB para confirmar la fecha de tu audiencia, para actualizar tu dirección, o para hacer preguntas generales. Lo que no debes hacer es tomar decisiones procesales sin informar a tu representante, porque eso sí puede causar problemas en tu expediente. El segundo mito es: si no he recibido ninguna carta, es porque no hay novedades y todo está bajo control. Esto puede ser muy peligroso. Las notificaciones se envían a la dirección registrada. Si cambiaste de domicilio y no lo notificaste al IRB, es posible que estés perdiendo comunicaciones importantes, incluyendo la fecha de tu audiencia. No recibir cartas no significa que el proceso esté pausado. Significa que debes verificar urgentemente que tu información de contacto esté actualizada. El tercer mito es: puedo llamar a IRCC para preguntar cuándo es mi audiencia en el tribunal. Esto genera mucha confusión porque IRCC e IRB son entidades distintas. Una vez que tu caso fue transferido al IRB, IRCC ya no tiene información sobre las fechas de audiencia ni sobre las decisiones del tribunal. Para todo lo relacionado con la audiencia, debes comunicarte directamente con el IRB. Para todo lo relacionado con tu residencia permanente después de una decisión positiva, vuelves a comunicarte con IRCC. Hablemos ahora de los recursos oficiales donde puedes obtener información confiable y comunicarte con las entidades correctas según la etapa de tu proceso. El primer recurso es el sitio oficial del Tribunal de Inmigración y Refugiados de Canadá, disponible en irb-cisr.gc.ca. Allí encontrarás los datos de contacto de las oficinas regionales, la herramienta de consulta de estado de expedientes, y los formularios para actualizar tu dirección o cambiar tu representante legal. El segundo recurso es el portal de IRCC, disponible en canada.ca/IRCC. Allí puedes usar la herramienta de verificación de estado de solicitud para las etapas previas al tribunal, y encontrar información sobre los pasos que siguen si recibes una decisión positiva.
El tercer recurso es el centro de llamadas de IRCC, cuyo número oficial aparece en el sitio canada.ca/IRCC en la sección de contacto. Este centro puede orientarte sobre preguntas generales de tu solicitud mientras el caso todavía está en manos de IRCC. Para cerrar este contenido, quiero que recuerdes algo fundamental. Conocer el estado de tu caso de refugio es tu derecho, no un favor que alguien te hace. No dependes exclusivamente de tu abogado para saber qué está pasando. Puedes verificar directamente, puedes preguntar, y puedes exigir que te mantengan informado. Lo más importante es tener siempre a mano tu número de expediente, mantener tu dirección actualizada con todas las entidades involucradas. Y saber a cuál de ellas dirigirte según la etapa en que se encuentre tu proceso. Todo lo que escuchaste hoy es información educativa general. Cada caso migratorio depende de circunstancias individuales. Para asesoría legal específica, consulta con un abogado licenciado o un representante de inmigración autorizado, conocido como RCIC por sus siglas en inglés. Si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. La información es poder, y en un proceso migratorio, puede marcar la diferencia. Hasta la próxima.